En el balneario de Puerto Vallarta, un paraíso de sol y lujo en la costa del Pacífico mexicano, un hombre de edad avanzada descansa en su opulenta villa. Se siente seguro, intocable, un patriarca en el ocaso de su carrera criminal, creyendo que su discreción y sus conexiones lo han protegido del caos que se ha desatado. Durante semanas, una tormenta de fuego ha consumido a sus socios. El gobierno mexicano, bajo una presión sin precedentes de su vecino del norte, ha lanzado la cacería humana más grande de su historia. Pero él, el estratega, el hombre de negocios, cree estar por encima de la refriega. De repente, el silencio de la mañana es destrozado por el estruendo de helicópteros y el chirrido de vehículos militares. Cientos de soldados del ejército mexicano descienden sobre la propiedad, rompiendo la paz con la fuerza de un estado humillado y vengativo. El hombre, sorprendido en pijama, no tiene a dónde huir. En cuestión de minutos, el cerebro financiero, el socio fundador del imperio de la droga más poderoso del mundo, es puesto de rodillas. Su nombre, Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto. Su arresto marca el fin de una era, el colapso del primer supercártel de México. Pero, ¿quién era realmente este hombre que operaba desde las sombras? Este padrino de aspecto tranquilo que prefería los libros de contabilidad a las balas. Fue simplemente un codicioso criminal de la vieja escuela, un socio silencioso, eclipsado por la ambición política de sus compañeros. ¿O fue el verdadero arquitecto, el genio estratégico cuya visión para los negocios y cuyas profundas conexiones con el poder sentaron las bases de una empresa criminal que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el continente? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su astucia y su calculada discreción, se convirtió en una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del narcotráfico. La historia de Ernesto Fonseca Carrillo comienza en la cuna misma del narcotráfico mexicano, Badiraguato, Sinaloa. Nació el 1 de agosto de 1930, en un mundo donde las líneas entre la ley y el crimen eran borrosas, y la supervivencia a menudo dependía de la capacidad de navegar en las turbulentas aguas de la ilegalidad. Sinaloa, una región montañosa y de difícil acceso en la costa del Pacífico, había sido durante generaciones un semillero de contrabando. Su geografía accidentada y la ausencia histórica de un estado fuerte la convirtieron en el refugio perfecto para aquellos que vivían al margen de la ley. Antes de que la cocaína se convirtiera en el oro blanco, los sinaloenses eran maestros en el contrabando de todo, desde alcohol durante la ley seca en Estados Unidos hasta opio y marihuana. Fonseca creció en este ambiente, a diferencia de muchos de sus contemporáneos que nacieron en la pobreza más abyecta. La familia Fonseca tenía ciertos recursos, pero en el contexto de Badiraguato, la riqueza no se medía en tierras o negocios legítimos, sino en influencia y audacia. Desde joven, Neto aprendió las reglas no escritas de este mundo. Observó cómo los gomeros, los traficantes de opio, construían pequeñas fortunas y cómo la corrupción era una herramienta tan vital como la violencia. Su educación no fue en las aulas, sino en las plazas de los pueblos y en los caminos de tierra donde se cerraban los tratos. Aprendió a leer a los hombres, a identificar la debilidad y la ambición,
y a entender que la lealtad era un bien preciado, pero a menudo efímero. Su entrada en el mundo del crimen fue gradual, una progresión natural para un joven ambicioso en su entorno. No comenzó con grandes operaciones, sino con el contrabando a pequeña escala, moviendo mercancías a través de la frontera. Fue aquí donde perfeccionó sus habilidades logísticas y comenzó a construir su red de contactos. A diferencia de otros que confiaban en la fuerza bruta, Fonseca demostró tener una mente para los negocios. Entendía la importancia de la discreción, de pagar los sobornos a tiempo y de cumplir su palabra. Esta reputación de ser un hombre serio y confiable le abrió puertas que para otros permanecían cerradas. Su tío, Ernesto Carrillo, era ya una figura respetada en el Jampa local y bajo su tutela el joven Neto aprendió los entresijos del oficio. No era un sicario, era un organizador. Su talento no residía en apretar el gatillo, sino en asegurarse de que la mercancía llegara a su destino, de que el dinero fluyera sin problemas y de que las autoridades miraran para otro lado. En las décadas de 1960 y 1970, mientras México experimentaba cambios políticos y sociales, el negocio del narcotráfico también evolucionaba. La demanda de marihuana en Estados Unidos se disparó y los traficantes sinaloenses vieron una oportunidad de oro. Fonseca Carrillo fue uno de los pioneros en capitalizar esta nueva demanda. Aplicó los principios de un negocio legítimo a una empresa ilegal. Organizó a los agricultores, estableció rutas de transporte más eficientes y, lo más importante, comenzó a tejer una red de corrupción que se extendía desde los policías locales hasta altos funcionarios del gobierno. Fue durante este periodo que se cruzó con un hombre que cambiaría su vida y la historia del crimen organizado, Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra. Avilés fue el primer gran capo de la droga en México en utilizar aviones para contrabandear drogas a los Estados Unidos, transformando una industria artesanal en una operación a gran escala. Fonseca se convirtió en uno de sus hombres de confianza, absorbiendo su conocimiento y expandiendo su propia esfera de influencia. Trabajando bajo la sombra de Avilés, Fonseca no solo amasó una fortuna considerable, sino que también conoció a la siguiente generación de narcotraficantes, jóvenes ambiciosos que, como él, veían el futuro del negocio. Entre ellos se encontraban un ex policía judicial con una visión para la política llamado Miguel Ángel Félix Gallardo y un joven agricultor con un talento innato para el cultivo de marihuana a escala industrial llamado Rafael Caro Quintero. La muerte de Pedro Avilés en un tiroteo con la policía en 1978 no fue el fin de una era, sino el comienzo de una nueva. Con el León de la Sierra fuera de escena, sus lugartenientes más brillantes estaban listos para tomar el control. Fonseca Carrillo, con su experiencia, su capital y su reputación, estaba perfectamente posicionado para ser uno de los líderes de esta nueva organización. Ya no era solo Neto de Badiraguato, se estaba convirtiendo en Don Neto, un título de respeto que reconocía su estatus como un patriarca del crimen. El viejo mundo de los gomeros y los contrabandistas de pueblo estaba a punto de ser reemplazado por algo mucho más grande, más sofisticado y mucho más violento. El primer supercártel del mundo. Y Don Neto no sería un simple espectador. Sería uno de sus arquitectos fundadores,
el pilar sobre el cual se construiría un imperio. La muerte de Pedro Avilés Pérez en París 78 dejó un vacío de poder monumental en el inframundo mexicano. Su organización, una red flexible de contrabandistas y productores, se fragmentó. Fue en este caos que 3 de sus más astutos aprendices vieron una oportunidad no solo para continuar el negocio, sino para revolucionarlo. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, con su capital y experiencia. Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, con su inteligencia y sus conexiones políticas. Y Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, con su genio para la producción agrícola a gran escala, convocaron a una reunión en la ciudad de Guadalajara. Su propuesta era audaz y sin precedentes. En lugar de competir entre sí en una guerra sangrienta y costosa, unirían sus fuerzas, sus rutas y sus contactos para crear una sola entidad monolítica. Así nació el Cártel de Guadalajara. No era simplemente una pandilla más grande, era un consorcio, una especie de OPEP del narcotráfico que controlaría toda la cadena de producción y distribución de drogas desde Sudamérica hasta las calles de Estados Unidos. La genialidad de esta estructura residía en su especialización. Cada uno de los 3 fundadores aportaba un conjunto de habilidades único, creando una sinergia letal. Rafael Caro Quintero era el genio de la producción. Transformó el cultivo de marihuana de pequeñas parcelas familiares a vastas plantaciones industriales. Su obra maestra fue el rancho El Búfalo en Chihuahua, una operación agrícola de miles de hectáreas que empleaba a miles de campesinos y producía toneladas de marihuana sin semilla de alta calidad, inundando el mercado estadounidense. Caro Quintero era el músculo y el motor de producción del cártel, un hombre de la tierra con una ambición desmedida. Miguel Ángel Félix Gallardo era el cerebro político y estratégico, el jefe de jefes. Como ex policía, entendía el sistema desde adentro. Su talento residía en la corrupción a gran escala. No se limitaba a sobornar a policías locales. Su red de protección se extendía a gobernadores, comandantes militares y altos funcionarios en la Ciudad de México. Félix Gallardo era el diplomático del cártel, el hombre que negociaba con los cárteles colombianos de Cali y Medellín para asegurar el suministro de cocaína, y quien garantizaba la impunidad de la organización a través de su influencia en las más altas esferas del poder. Era el CEO, el visionario que veía el panorama general. Y luego estaba Don Neto. Si Caro Quintero era la producción y Félix Gallardo la estrategia, Ernesto Fonseca Carrillo era las finanzas y la operación. Era el director financiero y el director de operaciones, todo en uno. Don Neto era el hombre que se aseguraba de que la maquinaria funcionara sin problemas. Su experiencia en el contrabando le dio un conocimiento enciclopédico de las rutas, los métodos de ocultamiento y la logística del transporte. Pero su verdadero genio residía en el manejo del dinero. A medida que miles de millones de dólares comenzaron a fluir desde el norte, el cártel se enfrentó a un problema logístico masivo. ¿Cómo lavar esa inmensa cantidad de efectivo? Don Neto fue el pionero en el lavado de dinero a gran escala en México. Compró bienes raíces, hoteles, restaurantes, concesionarios de automóviles
y una miríada de otros negocios legítimos para canalizar las ganancias ilícitas y darles una apariencia de legalidad. Era meticuloso, discreto y desconfiado. Mientras Caro Quintero hacía alarde de su riqueza con fiestas extravagantes y Félix Gallardo cultivaba una imagen de empresario respetable, Don Neto prefería operar desde las sombras. Era el patriarca, la figura de la vieja escuela que inspiraba tanto respeto como miedo. Se le conocía por su temperamento tranquilo pero implacable. No necesitaba gritar para ser obedecido. Una mirada o una palabra suya eran suficientes. Se encargaba de la disciplina interna del cártel, asegurándose de que las traiciones se castigaran con rapidez y brutalidad, manteniendo la cohesión de la organización. Juntos, estos tres hombres crearon una empresa criminal de una escala nunca antes vista. Centralizaron el tráfico de drogas en México, eliminando a los competidores más pequeños y estableciendo un monopolio virtual. La ciudad de Guadalajara, lejos de la frontera y con un clima de negocios próspero, se convirtió en su cuartel general. Desde allí supervisaban un imperio que se extendía por todo el continente. Compraron tecnología de punta, flotas de aviones y construyeron pistas de aterrizaje clandestinas. Corrompieron a la Dirección Federal de Seguridad, DFS, la principal agencia de inteligencia de México, convirtiéndola en su brazo armado y su servicio de protección personal. Los agentes de la DFS no solo protegían sus cargamentos, sino que también eliminaban a sus rivales y sofocaban cualquier investigación en su contra. A principios de la década de 1980, el cártel de Guadalajara era intocable. Operaban con una impunidad casi total, generando ganancias que empequeñecían el presupuesto de muchas naciones. Eran más que criminales, eran un estado dentro de un estado. Don Neto, el socio silencioso, había ayudado a construir una bestia que parecía indestructible. Sin embargo, en el apogeo de su poder, un nuevo factor entró en la ecuación. Uno que no podían comprar ni intimidar. Un agente de la DEA con una determinación de acero que se infiltraría en su organización y, al hacerlo, firmaría su propia sentencia de muerte y la del cártel. El imperio que habían construido con tanta astucia estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. El imperio del cártel de Guadalajara, en la primera mitad de la década de 1980, era una maravilla de la ingeniería criminal, y en su núcleo operativo se encontraba la mente calculadora de Don Neto. Su papel trascendía el de un simple socio. Era el ancla que mantenía la vasta y compleja maquinaria en movimiento. Mientras Félix Gallardo se reunía con políticos y Caro Quintero supervisaba los campos, Don Neto se enfocaba en los detalles que transformaban un simple acto de contrabando en una industria global. Su principal dominio era la logística. Comprendió antes que nadie que el verdadero desafío del narcotráfico a gran escala no era producir la droga, sino moverla de manera eficiente y segura. Bajo su supervisión, el cártel perfeccionó un sistema de transporte multimodal. La droga, ya fuera marihuana de sus propias plantaciones o cocaína de sus socios colombianos, se movía a través de una red de rutas aéreas, marítimas y terrestres. Don Neto organizó flotas de avionetas Cessna que podían aterrizar en pistas clandestinas en el desierto de Sonora.
Invirtió en barcos pesqueros que ocultaban toneladas de mercancía en sus bodegas, navegando discretamente por las aguas del Pacífico y el Golfo de México. Y en tierra, comandaba un ejército de camioneros que transportaban la droga oculta en compartimentos secretos de tráileres que simulaban transportar productos legítimos como aguacates o cemento. Cada ruta, cada método de ocultamiento era planeado con una precisión casi militar. Don Neto tenía mapas, horarios y una red de informantes que le alertaban de los movimientos de la policía y el ejército. Su obsesión por el detalle era legendaria. Se dice que podía recitar de memoria los costos de combustible, los tiempos de vuelo y las tarifas de soborno para cada ruta en su vasto imperio. Esta meticulosidad era crucial para su otra gran responsabilidad, la gestión financiera. Con ganancias estimadas en más de $5,000 millones al año, el cártel de Guadalajara enfrentaba un problema que cualquier corporación legítima envidiaría: un exceso de efectivo. El dinero llegaba en maletas, cajas y bolsas, principalmente en billetes pequeños, creando una pesadilla logística. Don Neto fue el arquitecto de una sofisticada red de lavado de dinero. Creó empresas fantasma, invirtió masivamente en el auge inmobiliario de Guadalajara y Puerto Vallarta, y estableció casas de cambio que movían el dinero a través de la frontera. Se asoció con banqueros corruptos en ambos lados de la frontera que estaban dispuestos a aceptar depósitos masivos de efectivo sin hacer preguntas, a cambio de una generosa comisión. Su estrategia era diversificar. El dinero del cártel se invirtió en todo, desde ranchos ganaderos y restaurantes de lujo hasta equipos de fútbol y complejos turísticos. Cada inversión no solo limpiaba el dinero, sino que también proporcionaba una fuente de ingresos aparentemente legítima y expandía la influencia del cártel en la economía del país. Don Neto era, en esencia, el director de un fondo de inversión ilícito de un tamaño colosal. Pero su papel no era puramente administrativo. También era el guardián de la disciplina interna. En una organización llena de personalidades volátiles y egos enormes, Don Neto era la voz de la razón y, cuando era necesario, el puño de hierro. Se encargaba de resolver disputas entre facciones, de mediar en conflictos y de asegurar que la codicia no fracturara la alianza. Su reputación de hombre de la vieja escuela, que valoraba la palabra y el honor entre ladrones, le otorgaba una autoridad que ni Félix Gallardo con su poder político, ni Caro Quintero con su violencia impulsiva podían igualar. Sin embargo, cuando la diplomacia fallaba, no dudaba en autorizar el uso de la fuerza. Los traidores, los informantes o aquellos que robaban al cártel eran eliminados sin piedad bajo sus órdenes. Su crueldad era fría y calculada, no impulsiva como la de Caro Quintero. Para Don Neto, la violencia era una herramienta de negocios, un medio para mantener el orden y proteger la inversión. La vida personal de Don Neto reflejaba su filosofía empresarial. A diferencia de Caro Quintero, que era conocido por sus fiestas legendarias y su ostentación, Don Neto mantenía un perfil relativamente bajo. Vivía en residencias lujosas pero discretas, rodeado de su familia. Proyectaba la imagen de un patriarca tradicional, un abuelo severo pero justo. Esta fachada, sin embargo,
ocultaba una realidad de brutalidad y una paranoia creciente. Sabía que el imperio que había construido era inherentemente inestable. La riqueza y el poder atraían la atención, y la atención atraía a los enemigos. La principal amenaza, como él bien sabía, no provenía de sus rivales en México, a quienes podía controlar o eliminar. La amenaza venía del norte, de una agencia gubernamental estadounidense que no se dejaba sobornar y que estaba empezando a tomarse el problema de las drogas muy en serio. La Drug Enforcement Administration, la DEA. La llegada de un agente joven y tenaz a Guadalajara sería el catalizador que pondría a prueba toda la estructura del imperio. Don Neto, el maestro de la logística y el control, estaba a punto de enfrentarse a una variable que no podía calcular: la incorruptibilidad. En 1981, un joven agente de la Administración para el Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos, fue asignado a la oficina de Guadalajara. Su nombre era Enrique Kiki Camarena. A diferencia de muchos de sus colegas que veían la asignación en México como un puesto tranquilo, Camarena llegó con una determinación inquebrantable y una creencia casi fanática en su misión. Entendía que Guadalajara no era un remanso, sino el epicentro del narcotráfico mundial, y estaba decidido a desmantelar la organización que operaba con total impunidad bajo las narices de ambos gobiernos. Camarena era un agente excepcional. Criado en un entorno humilde en Calexico, California, hablaba un español fluido y tenía una habilidad innata para cultivar fuentes y ganarse la confianza de la gente. Era paciente, meticuloso y audaz. Al llegar a Guadalajara, se dio cuenta rápidamente de que el enfoque tradicional de la DEA, basado en pequeños decomisos y arrestos de traficantes de bajo nivel, era completamente inútil contra la maquinaria del cártel de Guadalajara. Comprendió que, para derribar el imperio, tenía que atacar su corazón: la producción y el liderazgo. Durante casi 4 años, Camarena trabajó incansablemente, a menudo con una frustración inmensa. Se enfrentó a la corrupción endémica de las fuerzas del orden mexicanas, que no solo se negaban a cooperar, sino que activamente protegían al cártel. Sus investigaciones eran saboteadas. Sus informantes desaparecían y sus advertencias a sus superiores en Washington a menudo caían en oídos sordos. A pesar de los obstáculos, Camarena comenzó a armar el rompecabezas. A través de una red de informantes y una vigilancia minuciosa, logró infiltrarse en los círculos más bajos de la organización de Caro Quintero. Descubrió la existencia de vastas plantaciones de marihuana que desafiaban la imaginación, mucho más grandes de lo que nadie en la DEA creía posible. Su mayor avance llegó cuando identificó la ubicación de la joya de la corona de Caro Quintero, el rancho El Búfalo. Esta operación en el estado de Chihuahua era menos un rancho y más una ciudad agrícola dedicada a la marihuana. Con una extensión de más de 1,000 hectáreas, empleaba a entre 3,000 y 5,000 trabajadores y estaba protegida por un ejército de sicarios y, según se informa, por agentes de la DFS. La producción anual se estimaba en miles de toneladas, con un valor en la calle de miles de millones de dólares. Era el corazón latiente del imperio de la marihuana del cártel. Camarena transmitió esta información a las autoridades mexicanas.
Bajo una intensa presión de la DEA, el gobierno mexicano no tuvo más remedio que actuar. El 6 de noviembre de 1984, 450 soldados del ejército mexicano, transportados en helicópteros, descendieron sobre el Búfalo. La redada fue un éxito espectacular. Incautaron y quemaron entre 8,000 y 10,000 toneladas de marihuana, en lo que fue el mayor golpe contra el narcotráfico en la historia hasta ese momento. La operación fue una humillación pública masiva para el Cártel de Guadalajara y, en particular, para Rafael Caro Quintero. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 8,000 millones de dólares. Pero más allá del dinero, el golpe fue a su orgullo. Habían sido expuestos, su invulnerabilidad había sido destrozada. La furia de Caro Quintero fue volcánica. Junto con Félix Gallardo y Don Neto, la cúpula del cártel se obsesionó con una sola pregunta: ¿quién los había traicionado? Rápidamente, sus sospechas recayeron en la única fuerza que no podían controlar: la DEA. Y el nombre que surgió fue el de Kiki Camarena. Los líderes del cártel, especialmente el impulsivo Caro Quintero, clamaban venganza. Creían que Camarena era el único responsable de la debacle de El Búfalo. En su mentalidad paranoica, secuestrar a la gente de la DEA parecía una solución lógica. Querían interrogarlo, descubrir el alcance de su conocimiento, identificar a sus informantes y, sobre todo, enviar un mensaje inequívoco a los Estados Unidos. México era su territorio y cualquier intromisión tendría consecuencias mortales. Aquí es donde el papel de Don Neto se vuelve crucial y controvertido. Como el miembro más experimentado y supuestamente más sensato del triunvirato, muchos historiadores creen que debería haber frenado a Caro Quintero. Sin embargo, las pruebas y los testimonios posteriores sugieren que, lejos de oponerse, Don Neto aprobó y participó en el plan. Quizás subestimó la reacción de los Estados Unidos. Quizás su propia paranoia y su deseo de proteger el imperio que había construido nublaron su juicio. O quizás, simplemente, la lógica fría de los negocios dictaba que una amenaza como Camarena debía ser neutralizada a cualquier costo. La decisión estaba tomada. Kiki Camarena, el agente que había llegado a Guadalajara para luchar una guerra solitaria, se había convertido en el objetivo número 1 del cártel más poderoso del mundo. El 7 de febrero de 1985, mientras caminaba para encontrarse con su esposa para almorzar, fue rodeado por un grupo de hombres armados y forzado a subir a un vehículo. El agente de la DEA había sido secuestrado a plena luz del día. El acto de desafío supremo del cártel acababa de sellar su propio destino. Detrás de cada criminal hay una historia que nadie se atreve a contar. La decisión de secuestrar a un agente federal desató una tormenta de la que no podrían escapar. Un error de cálculo que haría arder su imperio hasta los cimientos. Tú ya sabes dónde encontrar la historia completa. Suscríbete para ver más. El secuestro de Enrique Kiki Camarena. El 7 de febrero de 1985 fue un acto de una arrogancia suicida. El cártel de Guadalajara, en su furia por la pérdida de El Búfalo, cruzó una línea que ni la mafia más poderosa se había atrevido a cruzar. Atacar directamente a un agente federal de los Estados Unidos. Camarena fue llevado a una casa de seguridad en la calle Lope de Vega, en una colonia de clase alta de Guadalajara,
propiedad de Rafael Caro Quintero. Allí, durante aproximadamente 30 horas, fue brutalmente torturado. Los líderes del cártel querían saber todo lo que él sabía: los nombres de sus informantes, el alcance de las investigaciones de la DEA y qué otros funcionarios mexicanos estaban cooperando con los estadounidenses. La tortura fue metódica y sádica. Le rompieron los huesos, le aplicaron descargas eléctricas y lo golpearon repetidamente. Para mantenerlo consciente durante el interrogatorio y prolongar su agonía, un médico, el doctor Humberto Álvarez Machaín, le administraba drogas estimulantes. Las grabaciones de audio del interrogatorio, que se encontraron más tarde, revelan la voz desafiante de Camarena incluso en medio del sufrimiento, negándose a revelar información crítica. El papel de los líderes del cártel en este macabro evento ha sido objeto de intenso debate y procedimientos judiciales. Rafael Caro Quintero, el principal instigador, estuvo presente, dirigiendo el interrogatorio con una rabia alimentada por la venganza. Miguel Ángel Félix Gallardo ha mantenido consistentemente que no tuvo conocimiento previo del secuestro y que se opuso a él, aunque esta afirmación es ampliamente disputada. Se cree que, como líder máximo, al menos dio su consentimiento tácito. El papel de Don Neto es quizás el más escalofriante. Testimonios de testigos presenciales, incluyendo ex policías judiciales mexicanos que participaron en la seguridad del evento, lo sitúan en la casa durante la tortura. A diferencia del volátil Caro Quintero, se describe a Don Neto como una presencia tranquila y observadora, el patriarca supervisando el negocio. Su supuesta participación directa en el interrogatorio sugiere que no fue un mero espectador, sino un participante activo en la decisión de extraer información de la gente por cualquier medio necesario. Su fría lógica empresarial parecía aplicarse incluso en la sala de torturas. Camarena era un riesgo para la seguridad de la empresa, y ese riesgo debía ser mitigado. Después de más de un día de tortura inhumana, cuando ya no pudieron sacarle más información, Camarena fue asesinado. Su cráneo fue perforado con un taladro o un objeto similar. Unas semanas después, su piloto Alfredo Zavala Avelar, que había sido secuestrado el mismo día, corrió la misma suerte. Los cuerpos de ambos fueron envueltos en plástico y trasladados a un rancho en el estado de Michoacán, donde fueron enterrados en tumbas poco profundas, con la esperanza de que nunca fueran encontrados. La desaparición de Camarena desató una reacción furiosa y sin precedentes por parte del gobierno de los Estados Unidos. La DEA, el FBI y la Casa Blanca bajo la administración de Ronald Reagan vieron el secuestro no solo como un ataque a un agente, sino como un ataque a la soberanía estadounidense. La Operación Leyenda fue lanzada, una de las investigaciones de homicidio más grandes y complejas en la historia de la DEA. La presión sobre México fue inmensa. El gobierno estadounidense prácticamente cerró la frontera, sometiendo cada vehículo a inspecciones exhaustivas, lo que paralizó el comercio y costó a la economía mexicana miles de millones de dólares. El mensaje era claro: no habría normalidad hasta que Camarena apareciera y sus asesinos fueran llevados ante la justicia. El gobierno mexicano, cuya complicidad con el cártel había permitido que la situación llegara a este punto, se vio acorralado. La corrupción que Félix Gallardo y Don Neto habían cultivado con tanto esmero se convirtió en un pasivo. Sus protectores en el gobierno,
Temiendo la ira de los Estados Unidos, comenzaron a abandonarlos. El cártel de Guadalajara, que se creía intocable, de repente se encontró solo y casado. La cúpula del cártel se dispersó. Félix Gallardo, Caro Quintero y Don Neto se escondieron, utilizando su vasta red de casas de seguridad y contactos para evadir la captura. El 5 de marzo de 1985, casi un mes después del secuestro, los cuerpos de Camarena y Zavala fueron descubiertos. El estado de los cuerpos, que mostraban signos de tortura extrema, conmocionó al mundo y cimentó la determinación de los Estados Unidos de vengar a su agente. La era de impunidad había terminado. La cacería de los hombres más poderosos de México había comenzado. Don Neto, el estratega que siempre había valorado la discreción y el cálculo, había cometido el error de su vida. Había participado en un acto de violencia tan descarado y brutal que había despertado a un gigante dormido. El imperio que ayudó a construir estaba a punto de derrumbarse sobre él y no había lugar en el mundo donde pudiera esconderse. La tormenta que Kiki Camarena había desatado desde la tumba estaba a punto de barrerlos a todos. La maquinaria de la justicia estadounidense, una vez puesta en marcha por el asesinato de Kiki Camarena, se movió con una fuerza implacable que el cártel de Guadalajara nunca había anticipado. La Operación Leyenda no era una investigación local, era una cruzada internacional con recursos casi ilimitados. La DEA y el FBI enviaron a cientos de agentes a México, no para cooperar con las autoridades locales, a quienes consideraban cómplices, sino para dirigir su propia investigación paralela. La presión diplomática, económica y de inteligencia sobre el gobierno mexicano fue sofocante. La Casa Blanca de Reagan dejó claro que la relación bilateral entre ambos países estaba en juego. Acorralado, el presidente mexicano Miguel de la Madrid se vio obligado a actuar. La orden fue clara: desmantelar el cártel de Guadalajara y capturar a sus líderes, sin importar quién cayera en el proceso. Los antiguos protectores del cártel en la DFS y en los gobiernos estatales se convirtieron en sus cazadores. La lealtad comprada con dinero se evaporó frente al miedo a la retribución estadounidense. La primera pieza del dominó en caer fue Rafael Caro Quintero. El 4 de abril de 1985 fue arrestado en su lujosa villa en Costa Rica, donde había huido con su joven novia. Su captura, lograda gracias a la inteligencia de la DEA, fue una victoria masiva para la Operación Leyenda y una señal de que la red del cártel ya no era impenetrable. Con Caro Quintero tras las rejas, la atención se centró en los dos líderes restantes, Félix Gallardo y Don Neto. Don Neto, creyendo que su perfil más bajo y su edad le proporcionarían una capa de protección, se había refugiado en una de sus propiedades en el exclusivo balneario de Puerto Vallarta. Vivía en un estado de paranoia, rodeado de guardaespaldas, pero mantenía la fachada de un empresario retirado. Subestimó gravemente la determinación de sus perseguidores. La DEA, utilizando sofisticadas técnicas de vigilancia electrónica e informantes humanos, logró triangular su ubicación. La información fue entregada al ejército mexicano, que tenía la tarea de ejecutar la captura. En la madrugada del 7 de abril de 1985, apenas 3 días después de la captura de Caro Quintero, la villa de Don Neto fue asaltada por cientos de soldados. El operativo fue rápido y abrumador.
Fonseca Carrillo fue encontrado, según los informes, en su cama y se rindió sin oponer resistencia. Las imágenes de su arresto dieron la vuelta al mundo. El temido patriarca del narco, un hombre de 54 años de aspecto frágil y cansado, escoltado por soldados fuertemente armados. Era la imagen de un imperio en ruinas. Inmediatamente después de su arresto, Don Neto fue trasladado a la Ciudad de México para ser interrogado. Desde el principio, adoptó la estrategia que mantendría durante décadas: negar su participación en el asesinato de Camarena. Admitió ser un narcotraficante, una confesión casi superflua, dada la evidencia en su contra, pero insistió en que no tuvo nada que ver con el secuestro y la tortura del agente de la DEA. Culpó enteramente al impulsivo y vengativo Caro Quintero, presentándose a sí mismo como una figura de la vieja escuela que nunca habría aprobado un acto tan estúpido y contraproducente. Argumentó que atacar a un agente estadounidense era malo para el negocio, una violación de las reglas no escritas del Hampa. Su defensa fue, en esencia, que él era un hombre de negocios, no un asesino sin sentido. Sin embargo, las pruebas y los testimonios recopilados por la DEA contaban una historia diferente. Testigos lo colocaron en la escena de la tortura, y la lógica dictaba que una operación de tal magnitud no podría haberse llevado a cabo sin la aprobación de los 3 líderes del cártel. En 1989, después de un largo y controvertido proceso judicial, Ernesto Fonseca Carrillo fue declarado culpable de secuestro y asesinato, además de una serie de cargos relacionados con el narcotráfico. Fue sentenciado a 40 años de prisión, la pena máxima en México en ese momento. La caída de Don Neto y Caro Quintero, seguida por la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, marcó el desmantelamiento oficial del Cártel de Guadalajara. El primer supercártel de México había sido decapitado, pero su desaparición no significó el fin del narcotráfico. Por el contrario, la caída del consorcio centralizado condujo a su balcanización. Los lugartenientes y gerentes de plaza que habían operado bajo el paraguas del Cártel de Guadalajara ahora eran libres para formar sus propias organizaciones. Las antiguas franquicias se convirtieron en cárteles independientes y rivales. La facción de Tijuana fue heredada por los sobrinos de Félix Gallardo, los hermanos Arellano Félix. La Ruta del Pacífico, en Sinaloa, quedó bajo el control de un ex guardaespaldas de Fonseca, Joaquín El Chapo Guzmán, y su socio Héctor El Güero Palma. La plaza de Ciudad Juárez fue tomada por el hermano de un socio de Don Neto, Amado Carrillo Fuentes, quien se convertiría en el Señor de los Cielos. La caída del Cártel de Guadalajara no eliminó el problema, lo multiplicó, desatando una era de competencia violenta y guerras territoriales que ensangrentarían a México durante las siguientes décadas. Don Neto, desde su celda en una prisión de máxima seguridad, observó cómo el mundo que él había ayudado a crear se devoraba a sí mismo. El estratega, el hombre que creía en el orden y el control, había desencadenado un caos que lo sobreviviría por mucho tiempo. Su imperio se había derrumbado, pero las semillas de su legado ya habían germinado en una nueva y aún más violenta generación de narcotraficantes.
El ingreso de Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo al sistema penitenciario mexicano en 1985 marcó el comienzo de un capítulo radicalmente diferente en su vida. El hombre que había comandado un imperio desde las sombras, cuyas órdenes podían mover toneladas de drogas y decidir sobre la vida y la muerte, se encontró confinado a una celda de concreto. Durante los primeros años de su condena, fue recluido en prisiones de máxima seguridad como el Reclusorio Sur en la Ciudad de México y, más tarde, el recién inaugurado penal de Puente Grande en Jalisco, diseñado para albergar a los criminales más peligrosos del país. La vida en prisión fue un duro golpe para un hombre acostumbrado al lujo y al poder absoluto. Sin embargo, incluso tras las rejas, la figura de Don Neto no se desvaneció por completo. Su reputación y los vestigios de su fortuna le permitieron mantener un cierto estatus dentro de la jerarquía carcelaria. Se convirtió en una especie de leyenda viviente, un patriarca caído al que otros reclusos, incluidos los líderes de las nuevas generaciones de cárteles, acudían en busca de consejo. A pesar de su condena, Don Neto nunca vaciló en su defensa. Durante décadas, a través de sus abogados, libró una batalla legal incansable para limpiar su nombre del cargo más infame, el asesinato de Kiki Camarena. Su narrativa se mantuvo constante. Él era un narcotraficante, sí, pero de la vieja guardia. Un hombre con códigos que nunca habría participado en un acto tan brutal y contraproducente. Insistía en que fue un chivo expiatorio, que el gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos, necesitaba culpables de alto perfil. Y él, junto con Caro Quintero, encajaba perfectamente en el papel. En entrevistas concedidas desde la prisión, se presentaba como una víctima de las circunstancias. Un hombre traicionado por la impulsividad de sus socios y la corrupción del sistema que una vez sirvió. Esta campaña por reescribir su propia historia tuvo un éxito limitado en el ámbito legal, pero contribuyó a forjar su imagen mítica en la cultura popular. La del capo sabio y reflexivo. Un contrapunto a la violencia irracional de sus sucesores. Con el paso de los años, el principal enemigo de Don Neto ya no era la DEA ni los cárteles rivales, sino el tiempo y su propia salud. El envejecimiento en el duro entorno de una prisión de máxima seguridad le pasó factura. Comenzó a sufrir de una serie de dolencias crónicas, incluyendo cáncer de colon y reumatismo severo. Su equipo legal cambió de estrategia. La lucha ya no era por la inocencia, sino por la compasión. Argumentaron que su deteriorado estado de salud y su avanzada edad hacían que su encarcelamiento continuo constituyera un trato cruel e inhumano. Citando las leyes mexicanas que permiten a los reclusos ancianos y enfermos terminales cumplir el resto de sus sentencias bajo arresto domiciliario, solicitaron repetidamente su traslado. Durante años, estas peticiones fueron denegadas. El gobierno mexicano, consciente de la sensibilidad del caso Camarena y la constante vigilancia de los Estados Unidos, se resistió a cualquier medida que pudiera ser percibida como un acto de clemencia hacia uno de los asesinos de un agente de la DEA. La figura de Don Neto seguía siendo un símbolo potente, y liberarlo, incluso a un arresto domiciliario, era políticamente arriesgado. Sin embargo, la situación cambió lentamente. En 2013, un tribunal mexicano ordenó la liberación de su antiguo socio,
Rafael Caro Quintero, por un tecnicismo legal. Una decisión que enfureció a los Estados Unidos y causó una crisis diplomática. Aunque Caro Quintero pasó a la clandestinidad y se emitió una nueva orden de arresto en su contra, su breve liberación sentó un precedente. La persistencia del equipo legal de Don Neto finalmente dio sus frutos. Después de más de 30 años tras las rejas y con su salud en un estado crítico, un juez federal finalmente concedió su solicitud. En julio de 2016, Ernesto Fonseca Carrillo fue trasladado desde la prisión de Puente Grande a una residencia en el Estado de México para cumplir los 9 años restantes de su condena de 40 años bajo arresto domiciliario. Las imágenes de su traslado mostraban a un anciano frágil de 86 años en una silla de ruedas, escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad. Era una imagen casi irreconocible del hombre que una vez fue uno de los narcotraficantes más temidos del planeta. El que fuera el cerebro financiero de un imperio multimillonario ahora vivía confinado en una casa, monitoreado por un brazalete electrónico, sus días marcados por visitas médicas y el cuidado de su familia. Su liberación de la prisión y su traslado a arresto domiciliario reavivaron el debate sobre la justicia y la impunidad en México. Para las víctimas del narcotráfico y para el gobierno de los Estados Unidos fue un insulto. Una prueba más de que en México los criminales más poderosos rara vez pagan por completo sus deudas con la sociedad. Para sus defensores y su familia, fue un acto de humanidad tardío para un hombre que, según ellos, ya no representaba una amenaza para nadie. Don Neto, en el ocaso de su vida, había logrado una última y amarga victoria: escapar de los muros de la prisión. Pero el verdadero juicio sobre su legado apenas comenzaba. El hombre podía estar confinado en su casa, pero la sombra de sus acciones continuaba, extendiéndose por un país que todavía luchaba contra los demonios que él ayudó a desatar. El legado de Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo es tan complejo y sombrío como la historia del narcotráfico que él mismo ayudó a escribir. Evaluar su impacto requiere mirar más allá de la imagen del anciano frágil bajo arresto domiciliario y comprender el sistema que diseñó y la violencia que perpetuó. Su principal contribución al mundo del crimen organizado fue sin duda la profesionalización. Antes de Don Neto y sus socios del Cártel de Guadalajara, el tráfico de drogas en México era una actividad mayormente desorganizada, una colección de clanes familiares y contrabandistas independientes. Don Neto aplicó los principios de una corporación multinacional a una empresa ilegal. Introdujo conceptos de logística avanzada, diversificación de inversiones y lavado de dinero a una escala industrial. Él fue el cerebro que transformó el narcotráfico de un simple acto criminal a un negocio globalizado, con cadenas de suministro, departamentos financieros y una estrategia de corrupción sistemática. En este sentido, fue un innovador, un pionero oscuro cuyo modelo de negocio sería copiado y perfeccionado por generaciones de capos que le siguieron, desde Amado Carrillo Fuentes hasta Joaquín El Chapo Guzmán. El Cártel de Sinaloa, en particular, puede ser visto como el heredero directo de la visión empresarial del Cártel de Guadalajara, con su enfoque en el control de rutas, la corrupción política y la expansión global. Sin embargo, este legado de profesionalización
vino acompañado de una consecuencia devastadora: la institucionalización de la corrupción. Don Neto y Félix Gallardo no inventaron el soborno, pero lo elevaron a un arte. Comprendieron que para que el negocio prosperara, no bastaba con corromper a unos pocos policías. Era necesario comprar el sistema entero. Su red de protección infiltró las más altas esferas de la policía, el ejército, la judicatura y la política mexicana. Al convertir a la Dirección Federal de Seguridad en su ejército privado, borraron la línea entre el Estado y el crimen, creando un narcoestado de facto en ciertas regiones del país. Esta simbiosis entre el poder criminal y el poder político es quizás la herencia más tóxica de Don Neto, una que ha plagado a México durante décadas y ha hecho que la lucha contra los cárteles sea una tarea casi imposible. La caída del cártel de Guadalajara, un resultado directo del error de cálculo en el caso Camarena, también tuvo un efecto paradójico. Al decapitar la estructura centralizada, sin quererlo, desataron una hidra de múltiples cabezas. La fragmentación del poder llevó a una competencia feroz entre los nuevos cárteles, inaugurando una era de violencia sin precedentes. Las guerras territoriales, las masacres y la brutalidad espectacular que han caracterizado al narcotráfico mexicano desde los años 90 son, en parte, el resultado del colapso del orden que Don Neto y sus socios habían impuesto. Ellos crearon el monopolio, y su caída dio lugar a un mercado de violencia descontrolado. A nivel personal, la figura de Don Neto encarna una profunda contradicción. Se presentaba como un hombre de la vieja guardia, con códigos de honor, que despreciaba la violencia innecesaria y valoraba la discreción. En su propia narrativa, él era el hombre de negocios, el estratega que fue arrastrado a la brutalidad por socios más jóvenes e imprudentes como Caro Quintero. Sin embargo, esta autoimagen se desmorona ante la evidencia de su participación en el asesinato de Camarena y su papel como el ejecutor de la disciplina interna del cártel. Su crueldad no era impulsiva, sino fría y calculada, lo que la hacía quizás aún más aterradora. Era la violencia como una partida en un libro de contabilidad, una decisión de negocios para eliminar un pasivo. Finalmente, su historia es una advertencia sobre la naturaleza del poder. Don Neto ayudó a construir un imperio que parecía omnipotente, un sistema que controlaba la economía y la política, y que se creía por encima de cualquier ley. Pero ese mismo imperio, basado en la codicia y el miedo, contenía las semillas de su propia destrucción. La arrogancia que los llevó a secuestrar a un agente de la DEA fue el catalizador de su caída, demostrando que ningún poder criminal, por vasto que sea, es verdaderamente invulnerable. Hoy, Ernesto Fonseca Carrillo vive sus últimos días confinado en una casa, un fantasma de una era pasada. El mundo del narcotráfico ha cambiado drásticamente desde su apogeo. Es más violento, más fragmentado y quizás incluso más poderoso. Pero las reglas fundamentales del juego, las que él ayudó a escribir, siguen vigentes. La logística es clave. La corrupción es esencial y la violencia es la herramienta definitiva. Así que después de este recorrido por su vida y sus acciones, solo queda una pregunta final. ¿Fue Don Neto simplemente un producto de su tiempo,
¿Un contrabandista de Sinaloa que aprovechó una oportunidad? ¿O fue un genio oscuro, el verdadero arquitecto silencioso cuyo modelo de narcocorporación sentó las bases para el conflicto que hoy desangra a naciones enteras? La historia de Don Neto es un capítulo cerrado, pero el libro del narcotráfico sigue escribiéndose con sangre. Hay otros nombres, otros imperios, otras verdades enterradas bajo capas de poder y corrupción. Si te atreves a desenterrarlas con nosotros, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro.